Buenas, estamos acá para hacer el vivo con Alejandro Castro Santander. Vamos a esperar a que él se una a nosotros para invitarlo y llamarlo. Hola Sabri, ahí está. Hola Gabriela, dice hola Gise y hola Coco. Sí, Fabri como siempre acá al lado mío. Hola Pablito, Dai. Ahí está. Bueno, gracias a todos los que se van uniendo. Estamos esperándolo a Ale, Alejandro Castro Santander, que ahí se unió Ale a nosotros, así que vamos a invitarlo. Tenemos la suerte de poder hacer un vivo con él. Vamos. A ver, a ver, a ver. Hola Guille. Ahí vamos. Hola. Hola, ¿Me ves? ¿cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, encerrado acá. Todos estamos encerrados. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bien, te diría que bien, porque he tenido la oportunidad de salir, Ajá, porque tengo un familiar enfermo. ajá. Si no se enfermaba, no, si no se enfermaba, lo enfermábamos para poder irlo a visitar. Así que bueno, Qué largo alegría seguimos. tenerte con nosotros. Ale, desde nuestros No, un comienzos, gusto. a nosotros, Hablemos de Bullying, nos viene asesorando un montón y bueno, tenemos el agrado de hoy tenerlo para compartir nuestros conocimientos con vos. Sí, un gusto. Para mí realmente es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, aunque sea lejos. ¿Cuánto tenemos entre Santa Fe y Mendoza? Tenemos como 1500 kilómetros, pero esto, bueno, Ujú. lo que es la tecnología, ¿no? Y la posibilidad de poder compartir con tanta gente, ¿no? Tal cual. Porque sé de gente de Latinoamérica que se iba a conectar para acompañarnos. Buenísimo, Ale. Buenísimo. Antes de arrancar y tocar los temas con profundidad, me gustaría que hablemos un poquito de vos, ¿sí? Que nos cuentes un poquitito de tu historia. ¿Por qué decidiste dedicarte a la educación? Ah, qué historia. A ver, Ujú, en realidad mi primer deseo vocacional fue seguir estudiar veterinaria, porque lo que me gustaba realmente era el comportamiento animal. Llegué a tercer año más o menos de veterinaria en la Universidad de Agronomía y Veterinaria en Buenos Aires, y ahí ya me había dado cuenta que me había equivocado. Entonces me costó tomar la decisión porque estaba muy avanzado y bueno, a ver, fue en un momento, una rápida decisión y cambié de especie. Esa fue la realidad, ¿no? Me dediqué, pensé que era lo mejor, era eh, estar con los seres humanos, ¿no? Que era el otro tema que me apasionaba. Y aún así yo sigo utilizando muchas cosas de la experiencia de la etología, ¿no? Del ujú. comportamiento animal justamente, ¿no? Y en las cosas que nos parecemos, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, uno ya, bueno, esto lo digo con cierta ironía, eh, empieza a pensar que esto de Homo sapiens lo tenemos que repensar, ¿no? Porque va pasando el tiempo y como que vamos dando, no digo todo, por supuesto, ¿no? Por eso digo con ironía, pero hay algunas personas que en su comportamiento realmente están alejados de la sabiduría, ¿no? Hay muchos autores hoy que están trabajando el tema de la estupidez humana, ¿no? Como que es llamativo, ¿no? En la época que vivimos, que tengamos conductas tan torpes por un lado, ¿no es cierto?, tan autodestructivas por el otro, más allá de la patología, ¿no? Destructiva en el sentido de hacer estupideces que a veces involucran poner en riesgo la propia vida. Así que Bien, bueno, esto fue, ¿no? De trabajar desde, elegí entre la psicología y la psicopedagogía, me incliné más por lo educativo, ujú. entonces seguí la psicopedagogía y a partir de ahí mi trabajo de siempre, que sería un poco la pregunta que por ahí sigue obligada, ¿no? ¿Por qué me metí con estos temas relacionados
con violencia, por ejemplo, ¿no? Investigación de violencia, y era porque desde el comienzo trabajé con convivencia, ¿no? Con convivencia, con comunicación, con límites humanos, valores, ¿no? Entonces, fue una época, te diría, fines de los 90, donde me apasionó el tema de ver qué nos estaba pasando, por qué nuestra sociedad estaba tan crispada y por qué, como hoy ya la Organización Mundial lo dice, vivimos una época, una pandemia de violencia, ¿no? O sea, así como tenemos un virus que se convierten en pandemia, vivimos hoy una pandemia de violencia. No es lo único de lo que nos podemos contagiar el virus, ¿no? Sí, es lamentablemente, ¿no? A ver, la Organización Mundial de la Salud hace una metáfora siempre, ¿no? Y dice, la violencia es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad social que además, justamente por ser enfermedad, contagia, muy contagiosa, y la otra característica que tiene es que va mutando, va cambiando, va tomando distintas formas. La forma que tenemos digamos, en las últimas décadas, que lamentablemente, o sea, va creciendo y sigue mutando a su vez, es la inclusión de la tecnología, ¿no? Hoy diríamos la ciberviolencia. Esto es un fenómeno, lamentablemente, que ha ido creciendo, y la peligrosidad, si uno lo compara, todas las violencias son siempre, por el daño que producen, tienen gran peligro, pero en el caso de la ciberviolencia, con todas sus formas, hasta llegar a los casos de acoso, ¿no es cierto? Y la variedad de acosos, es una violencia muchas veces, menos percibida en sus inicios, ¿no? Recién uno puede, cuando empieza a ver el daño concreto, puede verlo. Entonces se transforma por ahí en un agregado a la violencia cara a cara, ¿no? A la otra violencia, muy peligroso. Bien, Ale, a ver, hay que aprovechar que sos un estudioso de la realidad y bueno, me encantan tus conclusiones, me encanta cómo te expresas. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves a la educación en Argentina hoy? Ah, es un tema, es una deuda que tiene Argentina, ¿no? La educación de calidad, ese sería, ¿no? El tema. Nosotros venimos bajando nuestra calidad ya desde hace mucho tiempo, sin caer en el tema de la añoranza, ¿no? De otra época, ¿no? No, porque son todas épocas distintas, pero creo que no supimos encontrarle la vuelta, ¿no? Ya desde la Ley Federal de Educación en el 1993 ya empezamos a caminar mal. No le encontramos, yo diría, los valores que se adecuaban a nuestra educación, ¿no? Copiamos mal, empezamos a buscar recetas. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo para ver cómo hacemos para mejorarlo. Estamos hablando mucho, ustedes lo notarán esto en todos los ámbitos, el tema se habla mucho de innovación, ¿no? De innovación educativa. ¿Cómo hacemos para ponerle cosas nuevas a la educación en general y a la escuela en particular para pegar un salto cualitativo, ¿no? De calidad? ¿Y el tema cuál es? El tema es que cuando uno lo analiza, siempre suena irónico también, ¿no? Porque no soy el único que lo plantea, siempre son medidas cosméticas, ¿no es cierto? Son muy superficiales, que no logran impactar realmente para que encontremos el modelo educativo que necesitamos. Yo, siguiendo esta cuestión de la ironía, digo, son innovaciones 360 grados. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no cambian absolutamente nada, ¿no? Se van en detalles nada más. A ver, Ale, vamos a guiar un poquito al público. ¿Qué explica la calidad educativa desde la mirada de la convivencia escolar? ¿Sí? Fíjate que nosotros hicimos un estudio que participaron ustedes después en comentarios, ¿no? Que se hicieron a nivel ya más mediático, junto con Argentinos por la Educación. Hicimos un análisis en general, el tema de la convivencia, después más particularmente el tema de las violencias, sobre todo lo que aparecía en las pruebas PISA, ¿no? Y llegamos de nuevo a esa conclusión, que ya la venimos trabajando hace mucho tiempo, de la alta incidencia que tiene el tema de la convivencia en general, el clima escolar y la violencia en particular,
en lo que hace digamos, a la enseñanza, a que el docente pueda enseñar y que el alumno aprenda. Estos son fenómenos, bueno, que ya lo veníamos viendo te diría, hace más de 2 décadas. Lo que pasa es que hacía falta también comprobaciones más importantes, ¿no? A nivel de investigación, las muestras que teníamos eran muestras que no eran tan importantes, pero bueno, aprovechar estos estudios de PISA y después lo que fueron en su momento también las pruebas a aprender, terminaron indicando, sobre todo, ¿no?, en el constructo, esto que llamamos bullying, que sería la violencia reiterada, ¿no?, en el tiempo. Lo que vimos es que realmente afectaba la calidad educativa, ¿no? Afectaba el aprendizaje de los chicos, y podríamos agregar otras cosas, ¿no? También el tema de la permanencia de los chicos, ¿no? Esto que nos preocupa también, que es el abandono escolar. Bueno, ocupaba un lugar muy significativo también la violencia que sufrían de parte de sus compañeros en tomar la decisión de dejar los estudios. Entonces, Ale, podemos afirmar que realmente el clima escolar va a influenciar a la hora del desempeño y el aprendizaje de los alumnos, inclusive hasta la permanencia en la institución escolar, por lo que vos estás diciendo. Exactamente, esa es la conclusión, ya no es, digamos, una opinión, ¿no? Ya hay consenso a nivel internacional, o sea, en Latinoamérica lo hemos visto, las mismas pruebas PISA que miden, ¿no es cierto?, en distintos países llegan siempre a esa conclusión. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué? Porque entre los indicadores de calidad educativa, siempre, y desde hace mucho tiempo, venimos hablando, ¿no?, de varios indicadores. El tema de la capacidad o de la competencia del directivo, el liderazgo del directivo, la capacitación de los docentes, el tema de la inclusión de las tecnologías, la participación de la familia, el presupuesto, y ya estaba el tema del clima escolar incluido, el clima general, ¿no?, por un lado, y también el tema de la convivencia en particular dentro del clima. Y era uno más. ¿Qué pasó? No lo trabajamos, lo dejamos solo, no lo consideramos, ¿no? Nos fuimos por otros temas, vimos calidad educativa solamente relacionado con lengua, matemática y ciencias naturales y ciencias sociales, y los aspectos que hacen... Te pregunto, sí. Perdón, ¿qué dimensiones tiene calidad educativa? Así comprendo un poquitito más. ¿Qué dimensiones? Sí, calidad educativa es muy variado. Calidad educativa implica absolutamente, hay dos elementos, digamos, que pueden influir en calidad educativa. Unos que son externos, este es el que más se habla, y hay que hablarlo, pero ya me parece que hay que incluir el otro, que es lo socioeconómico. Esto sabemos perfectamente cuando uno, ya desde los 90 venimos insistiendo mucho, ¿no?, que los aspectos socioeconómicos influyen de manera, condicionan de manera muy fuerte la calidad de los productos educativos. Pero dejamos de lado lo interno de la escuela, lo que llamamos el factor escuela. Y en el factor escuela son muchos los elementos, ¿no? Esto es lo que decía, la capacitación que tiene, o el liderazgo del directivo, los docentes, participación de familia, presupuestos, tecnología, todo esto. Y clima escolar, hoy cuando se lo mide, antes era uno más, pero hoy cuando se lo mide, ocupa el primer lugar. Es el que más condiciona lo que sucede, ¿no es cierto?, en el hecho educativo, ¿no?, que el docente pueda enseñar y el alumno aprenda. Perfecto, entonces retomemos lo que estabas diciendo antes, que te interrumpí. Habían dejado de lado esta dimensión, por así decirlo, ¿no? Y te diría que la seguimos dejando de lado. O sea, los aspectos que hacen a la convivencia, algo tan básico, ¿no? El hecho educativo es un hecho comunicativo. Lo educativo es comunicativo. Yo necesito, ¿no?, estar con el otro para que el otro aprenda y sea mejor. Y sin embargo, este es un aspecto descuidado, muy descuidado. Luego podemos, si quieren, hablar de la violencia, ¿no es cierto?, como daño al otro. Pero lo primero es esto, no estamos cuidando el ambiente educativo general, lo que llamamos hoy clima educativo. Aspectos que hacen, por ejemplo,
claro, aspectos que hacen, por ejemplo, a la estructura, al hábitat, lo que llamamos el hábitat educativo, ¿no? Fíjense si será importante la infraestructura también, cómo condiciona y actúa con la convivencia y otros elementos, para que lo llamemos el tercer maestro, ¿no? O sea, lo que hace al lugar donde se encuentran los chicos y los docentes es también muy importante. Pero cuando le ponemos números, cuando lo investigamos, el clima escolar y la convivencia, ¿no es cierto?, en particular, ocupa el primer lugar, ¿no? Los chilenos hicieron un estudio muy interesante cuánto afectaba la lengua y la matemática, el tema de los distintos indicadores de calidad educativa, y les resultó que el clima escolar tenía, de las pruebas CIMSE que ellos tienen de calidad educativa, que suman en general unos 200 puntos, había unos 42 puntos que correspondían al clima de convivencia. Bien, ahí justo hablas de Chile y vi que se sumó desde Chile Jorge Varela Torres y te mandaba saludos mientras estabas hablando. También un referente para nosotros. Bien, y yo te pregunto, respecto a esto que estamos hablando, ¿cuál crees que es el rol del Estado para mejorar la convivencia escolar? A ver si te escuché bien, el rol del Estado. ¿Cómo crees que debería ser? Porque una cosa es lo que es y otra es cómo debería ser el rol del Estado para poder mejorar la convivencia escolar. Sí, a ver, si tomamos lo educativo como un derecho fundamental, ¿no?, del ser humano, y la función que tiene el Estado en asegurar que se cumple ese derecho es fundamental, es fundamental. Las dos, digamos, las dos instituciones, ¿no?, que son por un lado la familia y por otro lado la escuela, son, digamos, instituciones incompletas, ¿no?, imperfectas. Les cuesta por ahí llegar como corresponde a cumplir cabalmente sus objetivos, pero el Estado sí puede hacerlo, ¿no? Por eso necesitamos, ¿no?, que el Estado realmente esté salvaguardando el cumplimiento, ¿no?, de este derecho que es la educación. Lo que pasa es que se termina viendo, y esto es una frase infinita, ya se ha dicho tanto, ¿no?, pero el Estado termina viendo la educación no como una inversión, sino como un gasto. Entonces vemos, lamentablemente, la cantidad de recortes, ¿no?, que se sufren. Volvamos al tema de Chile, ¿no? Chile, que viene trabajando, que ha sido siempre muy prolijo en lo educativo y en estos aspectos, sobre todo, que hacen a la convivencia, ¿no?, escolar, han trabajado siempre muy bien. Bueno, lo estamos viendo en los últimos meses, que a la hora de hacer recortes, los recortes se hacen en educación. Y no solamente en educación, sino también en estos aspectos tan sensibles que hacen a la convivencia, proyectos que hacen a la educación en valores, ¿no? En definitiva, a pensar el día de mañana la nueva ciudadanía. No, bueno, esto es lo primero que se recorta, lo primero que se recorta. Entonces tenemos que empezar a tomar con un poco más de seriedad, ¿no?, el tema educativo. Hay una frase vieja de Derek Bock que dice, si la educación le parece cara, pruebe con la ignorancia. Y esto es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Si realmente tuviéramos en cuenta esto, o sea, la educación sería prioridad. Toquemos cualquier otra cosa, pero no toquemos lo que tiene que ver con la educación porque hace al futuro de una nación. Bien, exacto. Ale, acá me mandaron algunas preguntas, un poco son preguntas de gente que hablemos de Lili y preguntas que nos están mandando. Te leo. Bueno, bien sabemos de que trabajaste en otros países, ¿no es cierto? Queremos saber qué realidades en relación a estas temáticas nos podés aportar. Un poco contando de lo que pasó en Chile, o de lo que está pasando en Chile. Pero ¿qué otras realidades o experiencias nos podés contar? Yo escucho como interferencia, Ale. ¿Vos me escuchas bien? Acá. Ah, bien. Sí, yo te escucho cortado, pero te escucho bien. La pregunta me decís profundizar un poco en esto de las pruebas CIMSE, ¿puede ser? Sí, de que nos cuentes tus experiencias cuando trabajaste en otros países. Y en relación un poco a lo que recién hablaste, de cómo considero la educación en Chile, lo que pasa acá en Argentina, sabemos que también estuviste trabajando en México. Bien, bien. Bueno, a ver, para hablar de México. México en realidad es el lugar donde más he tenido la oportunidad de
de trabajar todos estos temas. En el año 2010, 2011, me llaman del estado de Querétaro. El estado de Querétaro es un estado más pequeño, pero muy lindo, muy seguro, ¿no? Dentro de México. Está al norte de la Ciudad de México, unos 200, entre 250 y 300 kilómetros más o menos. Y bueno, la propuesta fue trabajar aspectos que hicieran a la convivencia, justamente. ¿Por qué? Porque habían aparecido denuncias de un incremento importante, lo habían medido aparentemente también, de bullying, ¿no? Justamente, o sea, mi viaje a México tuvieron que ver con esto, ¿no? Con el tema del bullying, como que se había despertado allá en el estado de Querétaro. Lo primero que hicimos fue una investigación, investigamos sobre clima durante 3 años con muestras muy grandes, participaron prácticamente durante 3 años cerca de más de 60.000 alumnos del estado de Querétaro. Entonces lo que vimos fueron 3 aspectos, ¿no? Que tenían que ver con el miedo, el tema del miedo lo incluimos, un tema muy interesante, ¿no? Esto de, ¿le tenés miedo a un compañero? Y bueno, y ahí las cifras fueron importantes. ¿Por qué el miedo? Porque a veces uno al chico que de alguna manera ha naturalizado el maltrato, uno le pregunta, ¿no? Si él es víctima de alguna situación, si ha sufrido maltrato, violencia, y muchas veces dicen que no. No, no, ¿por qué? Porque acá nos tratamos así, esta es la forma que tenemos de estar, ¿no? Y además estoy integrado, ¿no? Esto es como si fuera una víctima integrada. Claro. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que cuando pusimos la palabra miedo, ahí cambió, ¿no? Cambió. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos todo claro, ¿no? ¿A qué nos referimos? Entonces, miedo a un compañero, la cifra fue muy importante. Quiero aclarar que también, y esto nos ha pasado en todos los países de Latinoamérica donde lo hemos preguntado, cuando uno habla de esto, ¿no? De miedo a la escuela, miedo a un compañero, pero cuando pone miedo a las notas, ¿no? El tema de la evaluación, es la que se lleva todos los premios. O sea, siempre son cifras muy altas, ¿no? En todos los lugares donde vamos. Y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas nosotros hablamos mucho de evaluación formativa o evaluación educativa, que en definitiva nada que ver con lo punitivo, ¿no? No es como para tenerle miedo. ¿Por qué? Porque son procesos que uno debe seguir, ver cómo van, ¿no? Los distintos procesos educativos para mejorarlo, no para castigar, ¿no? Entonces quiere decir que todavía no entramos en ese formato, ¿no? de evaluación educativa o formativa. Bueno, pero siguiendo un poco el tema, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue no solamente diagnosticar, sino aplicar un programa de convivencia escolar para que se fuera, junto con los datos que teníamos, fueran a ver cuáles eran los aspectos que había que mejorar. Entonces, iban pasando los años, seguíamos midiendo y viendo a ver cómo iba, ¿no? Cómo mejoraba. Yo hoy quiero rescatar algo, ¿no? En aquel momento recuerdo cuando yo lo comparaba, por ejemplo, con Argentina, que las cifras que nos daban en Querétaro y las cifras que teníamos en Argentina eran más altas en Argentina, comparándola con Querétaro, ¿no? Concretamente, eran más altas en Mendoza, en la provincia de Mendoza, que en el estado de Querétaro. Y yo en una charla que tenía en aquel momento con el coordinador de los servicios de enseñanza básica, ¿no? de Querétaro, de UCEBEC, me acuerdo que le decía, a ver, ¿por qué ustedes están tan preocupados por este tema si realmente los niveles que tienen, ¿no? O la convivencia en general es buena, es buena. Comparado con muchos otros, realmente ustedes están bien. Y la respuesta en aquel momento, que me pareció excelente, fue, estamos bien y queremos seguir estando bien, ¿no? Que en definitiva termina siendo la mirada de la prevención, ¿no? No hace falta que me explote algo, claro, no hace falta que tenga un problemón para recién empezar a pensar qué puedo hacer para solucionarlo. La importancia del foco en la prevención. Y hablando un poquito de esto, ¿qué estrategias institucionales vos proponés para abordar el tema de la violencia en las escuelas? ¿Sí? ¿Y qué estrategias de prevención? Mira, si ya nos metemos en la gestión, pongámosle nombre, ¿no? Gestión de la convivencia. Gestión de la convivencia. O sea, ¿cómo hacemos para
considerar, tener en cuenta y trabajar por la convivencia de todos. Por esto que dijimos, ¿no? O sea, mejorar el clima. Podemos llamarle como uno quiera, ¿no? A tener una especie de programa institucional de convivencia, un programa institucional de clima escolar, no sé, como uno quiera, no importa eso. Pero sí considerarlo, sí tenerlo en cuenta. Esto es algo así como decir el aire que respiro. Antes de sentarnos, que cada uno se siente, ¿no?, en su banco en el aula y que el docente se prepare para dar una clase, la atmósfera que se respira, ¿se puede respirar o no se puede respirar? ¿Estamos bien o no están dadas las condiciones para que el docente pueda dar su clase y el alumno esté en condiciones también de aprender? O sea, algo tan básico como eso. Lo que lamentablemente estamos haciendo, pongamos otro ejemplo, ¿no?, ya que hablamos de la veterinaria. El tema de, tengo una pecera, ¿no? Tengo una pecera, y le voy poniendo pececitos de agua fría, pero el agua que tengo es agua templada, agua tibia o agua más caliente. ¿Y qué va pasando? Se me van muriendo, cada vez que pongo los pececitos de agua fría se me van muriendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tiramos los pececitos y seguimos trayendo pececitos de agua fría y no modificamos, ¿no?, el agua de la pecera, que en definitiva es lo que tengo que hacer. Sucede, claro, sucede que aparentemente para muchos cambiar el agua de la pecera es más caro, significa más inversión o me lleva a más problemas que este tema de ir a comprar cada tanto algún pececito, ¿no es cierto?, y ponerlo. Algo tan, parece tonto, ¿no?, decirlo de esa manera, pero en definitiva ese es el error que seguimos cometiendo. Yo creo que cuando uno quiere pensar realmente el modelo de escuela que hace falta para considerar estos aspectos que hacen a lo que llamamos en general convivencia, valores, habilidades blandas, etcétera, que es la mirada que no tenemos en general hoy de la escuela, implica pensar otra escuela. Ese es el problema. Y hoy, si no le estamos poniendo a esta escuela vieja, como decimos, del siglo XIX, ¿no es cierto?, una escuela que no se resiste a cambiar, y aún así todavía estamos mezquinándole presupuesto, o sea, ni pensar en una escuela nueva, distinta, ¿no?, que considere todos estos aspectos. Entonces, ahí volvemos al tema de las políticas públicas, ¿no? O sea, es un tema de realmente de considerar desde las políticas públicas la necesidad de un cambio. Si vos me preguntás, a ver, rápido, ¿no?, para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es lo que se podría hacer y que de hecho uno, aparte de incluir, ¿no?, en lo educativo, en la gestión, todos estos aspectos que hacen a la convivencia humana, ¿qué se podría hacer? Bueno, que cada escuela, en vez de estar esperando que aparezca una política nacional que lo considere, empezar a pensar en cada escuela, ¿no? Que cada escuela se mire a sí mismo, se mida también. Medir el clima escolar no es un tema complicado, es un tema sencillo. De hecho, el cuestionario que utilizamos en toda Latinoamérica es un cuestionario libre, ¿no?, y no tiene ningún aspecto complicado para que uno no pueda hacer una lectura de lo que nos están diciendo los chicos, los docentes o los padres, como para ver a ver qué aspecto es importante cambiar. Entonces, empezar a pensarnos, o sea, dejar de quejarnos y empezar a reclamar concretamente y a mirarse para ver qué cosas podemos ir cambiando de a poco, ¿no? Para aquellos que les interese, Ale, ¿dónde pueden encontrar este cuestionario de clima? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Tiene algún directivo que te esté escuchando y quiere? Sí, inicialmente ese cuestionario estaba puesto, fíjense, ¿no?, el tiempo que ha pasado, ¿no?, en el libro Desaprender la violencia, ¿no? Desaprender la violencia es un libro del año 2003, ¿no? Piensen ustedes que el Carmen de Patagones, ¿no?, que fue, digamos, el hecho triste, paradigmático para nosotros, ¿no?, fue en el 2004, ¿no?, en septiembre del 2004. O sea, ya ahí estábamos hablando, incluíamos bullying también, me acuerdo. Ese libro tuvo después una reedición en el año 2019, creo, 2018, 2019, donde está más actualizado el cuestionario. Y después la otra forma
es o pedírmela o pedírsela a ustedes, yo se las puedo mandar, de hecho creo que la tienen ustedes, yo no sé si se la mandé a Pablo en algún momento, es de uso y no me molesta que luego si hay dudas, inquietudes, me pregunten a ver, de acuerdo a los resultados, ¿no? A ver por dónde conviene mirar o qué tipo de lectura entre líneas a veces hay que hacer, ¿no? Con el cuestionario. Perfecto. Un poquito hablando de ese libro de Desaprender la violencia, porque acá me estoy preguntando algo. Sí, sí, sí. Acá me está comentando Fabri de que nosotros ya tenemos el cuestionario, que cualquier persona nos pide a nosotros en privado, y si no, de tus libros. Bueno, hablando un poquitito de Desaprender la violencia. ¿Dónde defendés la idea de que la violencia es una conducta aprendida que puede no solamente prevenirse, sino también ser desaprendida? A ver, contanos esto, ¿cómo es esto? Que así como la violencia es aprendida, la podemos desaprender. Es una pregunta que mandaron desde los miembros de Hablemos de Bullying. A ver, en realidad no es una idea original, ¿no? Tampoco me la quiero atribuir, muchos me lo atribuyen a mí, pero en realidad no es tan así. O sea, el hecho del aprendizaje de la violencia es un tema como de cualquier otra conducta humana, ojo, estamos hablando de violencia acá, pero de cualquier otra conducta, tiene que ver un poco con el modelo de aprendizaje social de Albert Bandura, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada extraño. O sea, el tema ¿cuál es? Que cierra muy bien, ¿no? Cierra muy bien en esto, porque se une al modelo que utiliza mucho la Organización Mundial de la Salud, que es el modelo sistémico ecológico, ¿no? Si uno mira, el modelo sistémico ecológico tiene en el centro el individuo, la persona, y luego como si fuera una cebolla, ¿no? Que lo va abarcando, tiene primero lo que sería la familia, después un poco más amplio, tenemos lo que es la escuela, el barrio, y más amplio todavía, ese constructo social que llamamos sociedad, ¿no? Entonces, esto es dinámico. O sea, yo no me quedo solamente con la persona ahí en el centro y la analizo y la miro y le pregunto. No, tengo que analizar todos estos otros contextos que están influyendo todo el tiempo. Pero esto es muy interactivo. ¿Por qué? Porque la persona es modificada, cambiada, influida y a su vez influye en su entorno. Esto es de ida y vuelta. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos, si la violencia en general, ¿no? Excluyendo por ahí patología, es una conducta aprendida por imitación, porque así es el ser humano, ¿no? Lo que tenemos que considerar cuáles son los ámbitos de aprendizaje de la violencia. Desde el más cercano, que será la familia, hasta el más lejano, que es lo social, que hoy se nos mete adentro de las casas a través de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que está de alguna manera, qué es lo que va incorporando ese sujeto? Mientras más chico, más influenciable, ¿no? ¿Qué es lo que va incorporando? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que vive en su familia? ¿Qué es lo que vive en el barrio? ¿Qué es lo que recibe a través de los medios de comunicación? ¿Qué aprende en la escuela? Porque la escuela no solamente aprende lengua, matemática y ciencia, sino que en estos casos por ensayo y error, ¿no? Está aprendiendo de manera espontánea a relacionarse con sus compañeros. ¿Qué está viviendo? ¿Es una escuela que se preocupa por la convivencia o no? Entonces, ¿qué es lo que recibe? ¿No? Esos padres que dicen, no sé qué hacer con mi hijo, viene de la escuela maleducado, y uno dice, no, mi hijo no es así. Así como hay también otros padres, ¿no? Que los llaman y les dicen, su hijo es maleducado, y dicen, no, mi hijo no es así, ¿no es cierto? Bueno, o sea, esto lo vivimos todo el tiempo. Entonces, el modelo es un modelo muy sencillo, muy racional, que utilizaba Uri von Fenbrenner, ¿no? O sea, yo lo que tengo que analizar, no me puedo quedar solamente con el sujeto, tengo que analizar todos los contextos, todas las vivencias, todos los aprendizajes que tiene. Y ahí viene la prevención, ahí está la prevención. O sea, yo tengo que estar atento a lo que está sucediendo en cada uno de estos ámbitos. Bien, Ale, hay una pregunta más en relación a tus libros, ¿sí? En uno de tus libros, Educar sin Miedo, habla del móvil magisterio, que es el acoso entre adultos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Este es el tema, digamos, muy poco considerado, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, hablamos mucho de bullying y no lo trabajamos como corresponde, y el otro elemento justamente es el acoso entre adultos en el ámbito de trabajo, ¿no?
porque es la otra forma de acoso, ¿no? Que hay. Ujú. Fíjense que hay todo un tema, ¿no? Que tampoco uno puede perder tanto tiempo estar peleándonos con términos. Pero cuando uno habla de acoso escolar, no debería pensar solamente en el bullying, ¿no? Porque hay un acoso en la escuela, un acoso escolar que se produce también entre adultos. Entonces deberíamos Exacto. diferenciar por ahí, ¿no? El acoso entre escolares y el acoso de los adultos que están en el ámbito de trabajo, en este caso la escuela, que también lo pueden sufrir. Es un tema que la Organización Internacional del Trabajo en los últimos años lo considera muy importante. ¿Por qué? Por el daño realmente que es descapacitante, ¿no es cierto? Deja a la persona totalmente psicológicamente destruida y la invisibilidad. Esto también lo tenemos que decir, ¿no? Es muy invisible. Así como también el bullying podemos encontrar ciertas dificultades a veces para encontrarlo. En el caso del Ujú. mobbing es mucho más, mucho más. ¿Por qué? Pues estamos hablando de adultos y que tienen estrategias justamente mucho más complejas, ¿no? Eh, a veces encontramos un perverso narcisista, por ejemplo, ¿no? Fíjense la magnitud que tiene que algunos, cuando se refieren al acoso laboral, ¿no? Al mobbing, lo llaman, por ejemplo, psicoterrorismo institucional, ¿no? Vampirismo organizacional, ¿no? Para ver cómo, ¿no? Los términos que se utilizan para describir esto, que es muy destructivo, y les aseguro que es muy difícil encontrar juicios en donde haya una persona que realmente se siente víctima, ¿no? Que quiera que alguien la defienda. ¿Por qué? Porque es muy difícil demostrarlo. Ujú. Y Ale, tanto en el bullying como en el mobbing, ¿influye el clima institucional? En el caso del mobbing, lo mío es prácticamente un modelo muy parecido al del bullying, muy Ujú. parecido. Lo que ¿Y pasa qué es que, digamos, es más sofisticado, ¿no? No vas a encontrar tanto lo físico, por ejemplo, y al no ver lo físico, a ver, entre adultos no van a estar a los golpes, puede pasar, ¿no? Pero en puede general pasar? es otro tipo. Claro, tiene que ver, por ejemplo, con negarle la comunicación, privarlo, ¿no es cierto?, de datos que necesita y después reclamárselos, por ejemplo, pedirle cosas que son imposibles de realizar, pero también hay casos muy complejos, por ejemplo, ascender a una persona en su trabajo, ascenderla, ¿no? Darle un cargo más importante, porque saben que no lo va a poder cumplir. ¿Mm? O sea, como, digamos, dicho de otra manera, como para que reviente, ¿no es cierto? Como, y definitivamente se vaya. Aceptarlo. Ujú. Sí, sí, es así, lamentablemente. O sea, es muy variado, ¿no? Lo más común, miren, cuando uno le pregunta, ¿no? A las personas, cuando lo descubre, ojo, ¿eh? Porque hay toda una serie de pasos hasta que la persona realmente se da cuenta que hay algo que no está funcionando y que todas estas cosas que le están haciendo no son culpa de ella, sino que realmente se las están atribuyendo porque quieren que se vaya, en definitiva. Cuando uno le pregunta a estas personas, ¿por qué te parece que te están haciendo esto? Dicen, porque me tienen envidia. ¿Mm? Es típico, es típico. Y es así, Sí. es real. Generalmente tiene que ver el elemento envidia, tan humano, ¿no? Tan viejo como la envidia, tiene mucho que ver con esto. Envidia viene de invidere. ¿Eh? No puedo ver en el otro el bien que quiero para mí. Pero como soy un mediocre, por eso aparece también en los estudios españoles lo que se llama el mediocre inoperante activo, ¿no? O sea, es una persona que se da cuenta que hay otros mejores, pero tiene la incapacidad, porque es mediocre, ¿no? De tratar de superarse. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le hace al otro? Lo destruye, porque es competencia de alguna manera, no lo puede ver, ¿no? Porque le recuerda su incapacidad, su mediocridad. Entonces lo primero que busca es esto, ¿no? Destruirlo. Si tiene poder, si tiene poder porque es el jefe, es más fácil. Pero si está dentro del grupo, en la horizontalidad, digamos, ¿qué es lo que hace? Y bueno, generalmente tiene que ver con ningunearlo, calumniarlo, ¿no? Todo este tipo de cosas que le crean un mal ambiente, un mal clima, para que termine justamente yéndose. Y Ale, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque es como aún más difícil porque estamos hablando de los adultos.
¿Sí? ¿Qué estrategias podemos implementar? Ya sea que el móvil sea en las escuelas, entre docentes, o sea en una empresa. ¿Qué sugerís vos? Justamente lo que hablamos al principio, ¿no? Cuando yo hablo de un programa de clima escolar o un programa de convivencia, yo hablo de todos, no De solamente de todo. los chicos. Hay que Perfecto. considerarlo y lo preventivo es superlativo, ¿no? O sea, tenemos que incorporar miradas, trabajos de formación personal, estrategias de observación, ¿no? Que tienen que ver con capacitación de directivos, también trabajar con los padres, todos estos aspectos, ¿no? O sea, porque podríamos incluir por otro lado todo esto que hoy nos está costando tanto, que es el tema del padre, ¿no? El padre y la madre, ¿no? Que llegan a la escuela, ¿cómo, cómo hacemos para que tengan pertenencia también a la institución? Entonces, el tema del clima, el tema de la convivencia escolar, para mí hoy es el corazón, ¿no? De la calidad educativa, de lo que va a pasar, ya no digo en el sistema educativo argentino, digo en cada escuela. ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos aprendido, que cada escuela es diferente a otra escuela. O sea, las escuelas son diferentes a cualquier tipo, a otro tipo de organización, pero a su vez son diferentes entre ellas. Entonces, es muy importante la mirada idónea, la mirada inteligente que se haga sobre la propia realidad. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿No? Como tema, yo te diría primario, primero, antes de empezar a hablar cómo educamos. Perfecto, Ale, perfecto. Y Ale, hablamos tanto de convivencia, tanto de clima, estamos en una situación difícil, en una situación particular, que es como que la escuela se transformó, porque ahora la escuela es en casa. ¿Qué sugerencia das? ¿Cómo pensás que va a ser? Son dos preguntas distintas. ¿Cómo pensás que va a ser la vuelta? ¿Cómo debería ser esta vuelta luego de esta pandemia? Otro tema, muy Otro. desafiante. Es Bueno, muy desafiante, ¿por qué? Porque primero nos agarró a todos mal parados. Eso fue lo primero. Creó mucha tensión, ¿no? Yo estaba en México en ese momento, yo volví el 18 de marzo, quedamos con mi esposa, veníamos de dar unas conferencias en distintos lugares en México y volvimos y quedamos confinados 14 días, obligatorio, no podíamos ni asomar la nariz. Y ahí donde lo que uno veía era esto de como una especie de enfrentamiento entre la familia y los docentes, ¿no? Esto de la cantidad de tareas que daban los docentes, pero por otro lado los docentes diciendo, estoy trabajando el doble, me siento trabajando el doble. O sea, en definitiva, las tensiones que creó esto digamos, nuevo y distinto que nos pasó, que fue la pandemia y el entrar en cuarentena, que convirtió la casa en una escuela virtual, en definitiva. O sea, nos encontró a todos incompetentes, digamos, todos fuimos incompetentes en algo, en un aspecto. Yo creo que ahora han bajado las aguas, estamos un poco más tranquilos, algunos más, otros menos, en este aspecto, ¿no? De la organización de la escuela. Y ahora están apareciendo distintas miradas. Yo por ahí, necesitamos desde el observatorio una mirada más compleja, ¿no? No hay puntos de vista comunes. Por ejemplo, yo sigo mucho, por mis colegas, sigo mucho España. España en estos momentos se está planteando, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Se está planteando el tema de los niños deben salir. ¿Por qué? Porque llevamos, dicen, 6 semanas de confinamiento y eso es muy malo para la salud física y para la salud mental, ¿no es cierto? Para el aspecto psicológico. Por todo un tema que ahora no lo podemos tocar, ¿no? Que hacen a la experiencia que tenemos del aislamiento social, del confinamiento, de la soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Los daños que producen que son muy marcados. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero es un tema muy marcado, muy igual te quiero importante. preguntar, Sí, qué sí. consecuencias y daños trae la soledad? Porque por ahí lo que yo escucho, lo que vamos viendo es que tendemos a minimizar cuando alguien nos dice que se siente solo. Y en realidad me parece que tenemos que prestar muchísima atención. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Fíjate que hay que hacer sí, sí, no, pero una diferencia, ¿no? Entre aislamiento social y soledad, ¿no? Hay gente que Sí, puede estar rodeado de gente y sentirse sola, esto lo sabemos, ¿no? Y el exacto. tema
claro, y el tema del aislamiento, el problema es cuando el aislamiento ya se empieza a convertir, dura mucho en el tiempo y se empieza a convertir en crónico. O sea, a veces se lo relaciona también hasta con esquizofrenia, Sí, directamente. Pero, ¿por qué? Tiene personas, por ejemplo, que están poco tiempo, no digamos, a ver, tantas semanas como nosotros, que se ha hecho experiencia, personas sin ningún tipo de patología, se las ha aislado durante un tiempo prolongado, ¿no? Durante, digamos, 10 días, ¿no? Más o menos, y han empezado, por ejemplo, a ver cosas, ¿no? Primero luces, esas luces después empezaron a tomar forma, empezaron a hablarle, ¿no? Sin tener una patología previa. La psicología hoy, la psiquiatría hoy y la neurología hoy lo explican como diciendo, el ser humano necesita, por ser un ser social, necesita tener un contacto con un otro, además de uno mismo, ¿no? Con un otro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay estímulos que están alrededor del ser humano que le permiten, ¿no? Interactuar. Cuando no los tiene y el tiempo de aislamiento es prolongado, los inventa. Empieza a inventarlo y eso de alguna manera, ¿no? Que parecería muy malo, termina siendo hasta protector, ¿no? Digamos, de un deterioro mayor a nivel de salud mental, ¿no? Pero como eso hay muchísimos casos, ¿no? Que van demostrando lo malo que es. Esto es aislamiento social. El tema de la soledad, que está relacionado al tema de la soledad, la depresión y un tema que no hablamos y que tenemos que en algún momento lo vamos a tener que meter, que es el tema del suicidio o todas las formas de suicidio, ¿no? Que no, para suicidios, digamos, ideación suicida, etcétera, los vamos a tener que tratar. ¿Por qué? Porque es un tema de violencia, violencia, ¿no es cierto? De autodestructiva, pero violencia al fin. Y el crecimiento que tiene es un crecimiento muy importante. Esto ya lo decía en el 2002 la Organización Mundial de la Salud. Primera causa de muerte violenta en el mundo, el suicidio. Primera causa de muerte violenta. Si juntamos los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia, recién llegan, estos dos llegan a la cifra de suicidio. ¿De qué estamos hablando? De una sociedad, sobre todo, digamos, el urbano, ¿no? Muy propenso a la autodestrucción. Entonces, estos son fenómenos de la posmodernidad, fenómenos de la nueva modernidad, que tenemos que analizarlos. ¿Por qué? Porque van creciendo. Cuando Durkheim trabajó el tema del suicidio, hablaba de los viejos. Hoy nosotros estamos hablando de jóvenes y de adolescentes, ¿no? Y en algunos casos hasta de niños. Entonces tenemos que verlo. Es un tema que hace a la prevención, ¿no? Y a la salud mental también. ¿qué variables están asociadas al suicidio, Ale? Ay, perdóname, no te escuché bien. ¿Qué variables están asociadas al suicidio en adolescentes, más que nada, pues lo que más vemos? Sí, sí, vamos siempre a excluir patologías. Sí, sí, Excluyamos patología, ¿no? Miremos un poco la vida. A ver, es patología. fundamental, y lo podemos asociar también a la educación. Fíjate, el tema que siempre nos ha preocupado es el sentido de la vida. El sentido de la vida, ¿no? ¿Qué yo hago, qué hago en el mundo? ¿Para qué sirvo? Qué puedo hacer? Encontrarle de alguna manera satisfacción, ¿no? A la vida. Y ahí está muy marcado, siempre los estudios terminan concluyendo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las primeras experiencias en la niñez. Está Esto es bien. importantísimo. Volvemos al modelo ecológico, ¿no? Hablamos de convivencia y estuvimos hablando de convivencia en la familia, en el barrio, en la escuela y en la sociedad en general. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de convivir conmigo mismo? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo me siento yo? ¿No es cierto? ¿Me quiero? ¿No me quiero? Esto de me quiero, no me quiero, muy relacionado con me quieren, ¿no? Me quieren. La construcción de la personalidad se hace como un espejo al principio en relación a qué dicen los otros de mí, cómo me tratan, ¿no? Entonces, el tema del apego, a ver, no vamos a hacerlo largo, ¿no es cierto? Del apego No, humano, ¿no? Del igual. afecto, ¿no? Es fundamental, ¿por qué? Porque me marca, estos primeros años de vida me marcan, y después puedo seguir transitando, y ahí entramos, ¿no es cierto? Podemos incluir el tema de la resiliencia. Sigo viviendo, pero sigo viviendo herido. Este es el tema. Y frente a cualquier hecho, ¿no? Por ahí
que me recuerda de alguna manera o me lleva a estas situaciones muy desagradables, no primarias, ¿no? Algunos llegan a decir que el maltrato, por ejemplo, en la infancia, es muy similar, por ejemplo, al estrés que vive un soldado en la guerra, para que se vea la dimensión, ¿no? del daño. Entonces, El todo impacto que esto, tiene. claro, claro, y fíjate que cuando a veces a uno lo apuran, ¿no? Dice, ¿cuál debería ser la función, una de las funciones más importantes de la escuela? Ayudar a la construcción del propio proyecto de vida. Para mí la escuela, la educación en general, junto, ¿no? La escuela formal, junto con la familia, debería tener como meta eso. No tanto, y esta es una frase muy linda, a mí me encanta, de Montaigne, ¿no? Estamos hablando de una frase de hace muchos siglos atrás, y él decía, yo no quiero, en realidad estaba hablando de los docentes, ¿no? Pero él en general decía esto, yo no quiero que mi hijo tenga la cabeza muy llena, sino bien formada, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? En realidad Montaigne se refería al docente, ¿no? Yo quiero para mi hijo una persona, ¿no? que lo eduque, que lo forma, que tenga la cabeza muy llena, no tenga la cabeza muy llena, sino bien formada, pero es válido en lo educativo también para decirlo para uno, ¿no? Entonces yo creo que la escuela hoy tiene que cambiar rotundamente, rotundamente. O sea, hay un cambio de paradigma obligatorio que va más allá, fíjate que ustedes han estado tocando con Ceci, han estado tocando el tema emocional, ¿no? Yo creo que es como, digamos, la entrada, ¿no? La entrada para obligar al cambio, esto, ¿no? De ver la dimensión afectiva del ser humano. Pero me imagino una Exacto. escuela totalmente, una escuela mucho más compleja, ¿no? Mira, yo en el año 2004 escribí el libro Analfabetismo Emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque me parecía obligado, ¿no? Hablar de todos estos aspectos que hacen a la dimensión afectiva, ¿no? Emociones, sentimientos, etcétera. Y el año pasado escribí otro libro, Escuelas Emocionalmente Inteligentes. ¿Por qué? Porque, sin embargo, yo creo que todavía aún así nos quedamos cortos. El cambio de paradigma me parece que tiene que ser mucho más profundo, o sea, priorizar realmente el ser humano, pero en aspectos que hoy no pensamos prácticamente, ¿no? No pensamos, que tiene que ver con el valor del ser humano, ¿no? Tal Todas cual. estas consideraciones, estos valores que hemos ido dejando de lado, estos buenos hábitos, ¿no? Que se han ido perdiendo. Sabemos el tema, por ejemplo, del arte, de la música, que sabemos que están en la base de cualquier otro aprendizaje. Esto hoy lo dice la neurociencia. ¿Mm? Hay un escritor, pedagogo, filósofo español que yo sigo, personalmente sigo, que es José Antonio Marina. José Antonio Marina dice que él ya después de, es un hombre muy grande, ¿no? Mayor, él dice, después de tantos años de estar hablando de esto, yo imagino el modelo educativo, ¿no? Que imagino es un modelo que comienza en aspectos que tienen que ver, que hemos aprendido a través de la neurociencia, pero termina en la ética. ¿Mm? Y me parece que es hoy el cambio de paradigma de la educación, no hablo solamente de la escuela, ¿no? De la educación, que puede llegar a cambiar este mundo que no nos gusta, ¿no? En que nosotros ya estamos convencidos que no nos gusta así como va. Por eso cuando a mí me preguntan qué va a pasar, ¿no? Porque te vas a encontrar, uno sigue a los sociólogos y a los filósofos, que dice qué va a pasar el día después, cuando volvamos, ¿no? Del coronavirus, y te Esa vas es a la que encontrar con, claro, te vas a ¿cómo encontrar con deberíamos pensadores. Claro, ¿qué pasó? El ser humano acusó el golpe, ¿no? Acusó la piña, ¿no? Que le dio el coronavirus, el virus, como para cambiar realmente. Bueno, y te vas a encontrar con que hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no. Bueno, yo soy de los que dicen que sí y no. Depende de qué, de la educación. La respuesta es educativa. O sea, la forma de canalizar lo que hemos aprendido con todo esto que nos ha pegado, ¿no? Porque vuelvo a esto, consideremos que el virus, volvemos al principio, el virus es una pandemia y la violencia es una pandemia también, no nos olvidemos de eso. Hoy el suicidio igual? es una pandemia, claro, Vale, no es tal cual. epidemia, es pandemia. Entonces, todo esto que sabemos que está pasando, o sea, canalicémoslo para tener un ser humano nuevo y distinto. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo puede haber un cambio cultural? Un cambio cultural se produce justamente a través de un hecho educativo. Entonces, familia y escuela tienen que trabajar juntos con mucha seriedad
Y las políticas públicas no se pueden hacer las burras, no pueden seguir haciendo de lado todo esto que venimos aprendiendo. Seguir repitiendo una escuela vieja nos va a llevar a que continuemos con estos errores. Hoy estamos hablando de cómo hacemos para preservar el planeta. A ver, el problema somos nosotros, como dicen tantos hoy, ¿no? El planeta no va a ser destruido, los que nos vamos a destruir somos nosotros. El planeta ya quedó demostrado que sin nosotros termina floreciendo de nuevo, ¿no? Termina recuperándose. Entonces tenemos que repensar, ¿no? Abandonar un poco esta estupidez, este homo stupidus, ¿no? Con el que parece que nos hemos encariñado, y empezar desde lo educativo, con una educación seria, nueva y distinta, replantearnos absolutamente todo como especie. Perfecto, Ale. La verdad que, bueno, agradecer cómo nos respondiste todo, agradecerte que estuviste esta noche con nosotros. Me encantaría quedarme hablando por horas. A mí personalmente todo lo que sucedió en la última parte me parece imprescindible que se hable, como vos decís, que se empiece a hablar del suicidio, que también es una pandemia que estamos viviendo y que de esto no estamos hablando. ¿Sí? Así que bueno, yo me quedaría hablando horas con vos, pero nos va a pasar. Así que bueno, agradecerles a todas las cosas que se sumaron a este vivo y bueno, les invitamos a que nos sigan a nuestra página Hablemos de Bullying. Este video les va a quedar cargado en nuestra página. Y bueno, nos vemos la próxima. Espero poder volver a entrevistarte. Bueno, ya nos vamos a encontrar. O sea, yo no me conformo con un asado virtual, tenemos que hacer algo un poquito más sustancioso. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y poder compartir así, charlar un rato, porque uno ya llega un momento que no sabe qué hacer. Yo ya me cansé de estar leyendo y leyendo, ya no. Así que es bueno poder compartir también con ustedes y agradecerles también, Hablemos de Bullying, la tarea que realizan, ¿no? La función social que realizan, ya no solamente en Santa Fe, sino que de a poquito van despegando, ¿no? Se van abriendo a otros ámbitos. Así que gracias, chicos. No, la verdad me da gusto escucharte porque para nosotros es un referente y escucharte hablar y ver que vamos encaminados con todo lo que estamos haciendo, hablando del suicidio, hablando de la importancia de los vínculos de apego, hablando de las primeras experiencias de vida, bueno, nos da un plus de energía para saber que vamos bien. Sí, sos un referente para nosotros, Ale. Muchas gracias. Bueno, un gusto, chicos, y que sigan muy bien y cuídense. Muy bien, quédate en casa. Adiós. ¿Cómo hago para cortar, Fanny? Vos te tenés que ir, Ale, ¿eh? Chao, que anden bien. Adiós. Ahí, de ahí. El café. Vos tenés que salir, Ale. Tenés que salir vos. Ahí está. Bueno, les vuelvo a agradecer a todos por haber estado hoy presente con nosotros. Les vamos a estar informando de, bueno, de todas las actividades que vamos a estar realizando. Se acerca el 2 de mayo. El 2 de mayo es el día de prevención contra el bullying. Y bueno, nosotros ya estamos planificando algo para ustedes, así que los invitamos a que nos sigan en nuestra página y en nuestro Instagram. Van a encontrar propuestas, actividades para hacer el fin de semana. Van a encontrar noticias sobre qué es la ansiedad, qué son los miedos, cómo trabajar la pandemia en casa, cómo trabajarlo desde la escuela. Bueno, un montón de propuestas. Muchas gracias por participar hoy y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.